para estar reunidos en torno a este tema que nos convoca, que es el estudio del Antiguo Testamento. Vamos a continuar en el día de hoy con la tercera clase y voy a proceder enseguida a compartir mi pantalla, la presentación que tengo, para de esa manera iniciar. Quiero por favor que me confirmen si logran ver la presentación y si efectivamente logran escuchar bien. Todo completo, Wenceslao. Ok, gracias, gracias. Vamos aquí. Listo. Bueno, el sábado anterior nosotros estuvimos tratando el tema que ven en pantalla. Estuvimos hablando sobre una introducción, un acercamiento introductorio a los diferentes contextos del Antiguo Testamento. Voy a dar una continuación de un tema, de un punto que es sumamente importante mencionar, dado que es transversal al diplomado, tiene que ver precisamente con la naturaleza del diplomado y también nos va a ayudar muchísimo para la siguiente clase que con la ayuda de Dios veremos el próximo sábado. Ese papel concretamente, esa temática concretamente, bueno, primero teniendo en cuenta que este esquema que están viendo en pantalla, estos diferentes modos de acercamiento al Antiguo Testamento, lo hemos usado como un esquema, como un mapa de ruta, una guía que nos ha ayudado de manera sistemática a desarrollar el estudio del Antiguo Testamento. Sin embargo, dentro de esos diferentes contextos, que sobre todo estuvimos hablando del contexto geográfico, del contexto histórico, vamos a destacar el tema del papel de las ciencias bíblicas en el estudio del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver de qué se trata esto, vamos a ver qué relación existe entre este concepto de ciencias bíblicas y por qué razón nosotros, las Sociedades Bíblicas Unidas, hacemos mención de este concepto, de esta idea y qué papel juega en los estudios que tenemos nosotros del Antiguo Testamento. Comenzamos diciendo lo siguiente. Los textos del Antiguo Testamento, y yo quiero comenzar con esta idea para ir entrando en materia, los textos del Antiguo Testamento no se elaboraron de manera aislada, sino que tenían una cuna, podríamos decir esa palabra, una cuna en una variedad de diferentes contextos y condicionantes. Miren, ningún texto se engendra y vive en un vacío existencial. Nosotros tenemos que tener esta idea muy clara. Los textos bíblicos e incluso los demás textos, cualquier tipo de literatura que nosotros estudiemos, son hijas de su tiempo, son hijos de su tiempo, de sus circunstancias, de su mundo, de su cultura, y eso incluye lo religioso. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros mencionamos el tema de los contextos, estamos haciendo alusión de esa cuna, podríamos decir la expresión, esa cuna del bebé que viene siendo el texto bíblico, esa cuna donde se va a criar, donde se va a formar el texto bíblico. Entonces, mencionando este planteamiento inicial, ustedes están viendo en pantalla algo, un gráfico que nos ayuda mucho para reforzar el concepto que les estoy mencionando. Recuerden, necesitamos tener presente que estamos ante textos que provienen de otra cultura, que provienen de otro tiempo diferente al nuestro. De tal manera que en el campo de la hermenéutica bíblica se habla de que entre el mundo bíblico y el mundo nuestro, estamos en el siglo XXI,
Y si nos remitimos solamente al Nuevo Testamento, estamos hablando de 21 siglos aproximadamente. Quiere decir que en el Antiguo Testamento nos remitiríamos a muchos siglos más de abismo o de distancia entre el mundo bíblico y el mundo nuestro. De tal manera que, como ven en el enunciado de este slide, es indispensable cubrir, es indispensable crear un puente entre las distancias que nos separan de los tiempos bíblicos, y para eso nosotros necesitamos unas herramientas auxiliares. Ninguno de ustedes ni yo vivimos en los tiempos bíblicos, no vivimos en los tiempos de Abraham y de Moisés y de los profetas. Bueno, sabemos que no es el estudio nuestro del Nuevo Testamento en este momento, pero no vivimos en los tiempos de Jesús. De tal manera que muchas veces caemos en suposiciones, y eso lo vamos a ver más adelante bajo un paradigma que se llama etnocentrismo, que tendemos a pensar que tal como operan ciertos valores y ciertos códigos en nuestra cultura, creemos, o a veces lo hacemos de manera inconsciente, que también operan en otras culturas y en los tiempos antiguos. Entonces tengamos presente este esquema y recordemos que para estudiar y entender bien el texto bíblico necesitamos hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Para construir un puente, para saber crear un punto de comunicación entre esas distancias que tenemos entre el mundo bíblico y nuestro mundo. En el campo de la hermenéutica se plantea al menos, estos son unos ejemplos, al menos las siguientes distancias o abismos que se pueden rastrear entre el mundo bíblico y el nuestro. Por ejemplo, hablamos de que existe un abismo histórico, lógicamente eso es evidente. Estamos en un tiempo cronológico diferente al mundo bíblico, como lo mencionamos. Existe un abismo cultural. Ya les mencioné a ustedes que los valores, los códigos, las maneras de nosotros operar y funcionar como sociedad se rigen por códigos diferentes a los de los tiempos bíblicos. Existen abismos lingüísticos. Nosotros, y aquí quiero hacer una cuña sumamente importante. Ustedes están viendo que precisamente de telón de fondo que tenemos nosotros, pueden darse cuenta que estamos hablando de un curso, de un estudio que queremos abordar sobre los idiomas bíblicos. ¿Por qué razón es importante esto? Porque a veces nosotros escuchamos unos conceptos, una serie de expresiones y tendemos a darle el significado tal como nos los han enseñado en nuestra cultura, tal como nos los han enseñado en nuestro contexto eclesial y tal como nos los han enseñado a partir de nuestra lengua. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos expresiones en el idioma hebreo y en el idioma griego, nos damos cuenta de la riqueza y nos damos cuenta del matiz y el enfoque que el autor o los autores bíblicos nos quieren dar cuando se utilizan expresiones bíblicas y teológicas claves. Así que esto es sumamente importante, estudiar el aspecto lingüístico, el tema del idioma. Por supuesto, también el tema geográfico. Nosotros estamos en América Latina, estamos en un contexto occidental y, bueno, existe una distancia enorme, grandísima, para nosotros poder trasladarnos al mundo bíblico. Entonces, aquí están viendo ustedes una serie de abismos, de distancias que nos separan entre el mundo bíblico y el nuestro. También cuando hablamos del filosófico, nos estamos refiriendo a la manera de pensar, a la manera de interpretar el mundo. ¿Qué quiero que tengamos presente con esta idea? Es la necesidad de hacer un esfuerzo por estrechar en lo posible esas distancias y esos abismos. Es así
que, conociendo esta realidad, ya yo les dije a ustedes hace un momento que existen ciertas actitudes que nos han aquejado mucho a la hora de leer el texto bíblico. Por ejemplo, ustedes están viendo en pantalla dos de ellas, de esas actitudes que podemos tener. Las menciono en términos conceptuales y cada uno saca conclusiones si en algún momento hemos caído en ella y de qué manera es una realidad esta descripción. El etnocentrismo, que como les mencioné, consiste en creer y entender todas las cosas desde la óptica de nuestra cultura. Y el anacronismo, que consiste en pensar que las cosas siempre han funcionado como funcionan ahora. Teniendo esto presente, tenemos que reconocer lo siguiente. Y yo quiero que en este punto nosotros caigamos en un sinceramiento. Y es que durante varios siglos, la Biblia fue leída sin tomar en cuenta todos estos contextos que hemos venido hablando en el estudio del Antiguo Testamento. Se interpretaba como si fuera un texto aislado y hasta ahistórico, es decir, por mucho tiempo la iglesia cayó en una lectura mística, en una lectura moral de las escrituras y no le prestó mucha atención a estos contextos que hoy en día se destacan tanto en los estudios de las escrituras. ¿Por qué razón sucedió eso? Ustedes están viendo dos de las razones y yo le comparto la información con el objetivo de que al ver nosotros podamos optimizar el tiempo. La primera, porque no había un interés en rescatar el propósito original del autor ni discernir cuál sería el impacto del texto en sus oyentes originales. Como les dije, producto de una lectura mística que no es que esté mal, pero hoy reconocemos la necesidad de ampliar nuestra visión, de ampliar los paradigmas para aún rescatar más la sabiduría y las riquezas que tiene la palabra del Señor. Y en segundo lugar, porque no se había desarrollado una corriente de pensamiento interesada en descubrir estos contextos de la Biblia que hemos mencionado. De tal manera que entremos en materia entonces a definir qué queremos decir nosotros cuando hablamos de la palabra ciencias bíblicas. ¿Qué significa esa palabra ciencias bíblicas? Bueno, antes de decirlo, quiero decirles también lo siguiente. Nosotros, cuando hablamos de nosotros, me estoy refiriendo a toda la historia cristiana en estos 21 siglos y la cultura occidental de manera en general. Nosotros teníamos un desconocimiento grande de una serie de literaturas que habían surgido en el cercano Oriente Antiguo. No existía, como digamos, un contexto literario que nos permitía conocer más de ese mundo bíblico. Esos descubrimientos son recientes, quiero decirles a ustedes, queridos participantes. Esos descubrimientos de literatura del cercano Oriente Antiguo vienen siendo a partir del siglo XIX y del siglo XX. En el próximo curso, en la clase número 4, voy a tocarles unos aspectos más detallados sobre eso. De tal manera que si nos remitimos a siglos anteriores, va a resultar entendible por qué razón esas lecturas y esas visiones amplias no se tenían, dado que nos encontramos con descubrimientos arqueológicos muy recientes. Entonces, entremos a definir este concepto de ciencias bíblicas. Se conoce con el nombre de ciencias bíblicas a un conjunto de ciencias humanas que son aplicadas al estudio de la Biblia judía y cristiana. Yo les dije a ustedes cuando les mostré el gráfico de los abismos o distancias que hay entre el mundo bíblico y el nuestro, que para estrechar y crear puentes
entre estos dos mundos, nosotros necesitamos de una serie de herramientas auxiliares. Así que de todo lo que yo les estoy diciendo, yo espero que les quede presente lo siguiente. Cuando hablamos de ciencias bíblicas, ¿de qué estamos hablando? De unas ciencias auxiliares que se han tomado, que se han echado mano de ellas para ayudarnos a comprender mejor el mundo bíblico. Tales disciplinas, allí pueden ver en pantalla alguna de ellas: la arqueología, la historia, la filología, que viene siendo sumamente importante. Nosotros necesitamos rastrear el origen de las palabras, de conceptos, en fin, y las ciencias sociales. Los académicos de las ciencias bíblicas, esto es importante entenderlo, porque yo les estoy diciendo que las ciencias bíblicas son un conjunto de ciencias humanas. Ciencias humanas. Entonces, cuando nosotros hablamos de los académicos o estudiosos de las ciencias bíblicas, no necesariamente deben tener una postura de fe cristiana. No necesariamente aquellas personas que estudian historia, que estudian arqueología, que estudian las diferentes ciencias que nos ayudan muchísimo para conocer el mundo bíblico, tienen que ser cristianos. Esa claridad es sumamente importante y también desde un punto de vista académico para tener una objetividad en lo posible en las investigaciones que se hacen de ese contexto del mundo bíblico. ¿Qué más podemos decir, grosso modo, sobre este concepto de las ciencias bíblicas? Gracias a los datos aportados por los diversos estudios de las ciencias bíblicas, se han ido abriendo nuevas vías de solución a problemas interpretativos que la teología por sí sola no ha podido resolver. Escúchenme lo que les voy a decir. Yo estoy hablando en esta primera parte de unos presupuestos teóricos, pero estos presupuestos teóricos los vamos a comprobar y los vamos a aterrizar, así como me tuvo la oportunidad de mencionar Daniel Oliva. Lo vamos a aterrizar de manera práctica, con casos concretos en el estudio del Antiguo Testamento. Pero yo les pido un poco de paciencia, porque es importante tener esta claridad conceptual para cuando en el segundo momento tratemos casos. Y en la última clase que les voy a tratar, en la siguiente clase, ustedes puedan entender todo el hilo conductor que he venido manejando en este planteamiento del estudio del Antiguo Testamento. Así que las ciencias bíblicas no deben generarnos angustia, porque han venido a cumplir un papel esclarecedor, han venido a cumplir un papel de ayuda. Lógicamente, aquí depende mucho también de la pericia que nosotros tengamos para saber correlacionar todo ese paquete, todo ese insumo de información y de descubrimientos que nos dan las ciencias bíblicas, para así articularlo con los planteamientos de la palabra del Señor. Termino este concepto con el último párrafo diciendo: estas ciencias bíblicas aplicadas como herramientas auxiliares han contribuido a ensanchar el horizonte de los estudios bíblicos, los cuales se llegan a ser incorporados a una corriente de investigación que saca provecho de los descubrimientos, bueno, que se van realizando y que aportan una nueva y mejor visión de la antigüedad. Esto ustedes lo tienen dentro de los materiales que les hemos compartido, así que estas definiciones forman parte de los recursos que también nosotros hemos destinado para que lo tengan ustedes a la mano. Nosotros como Sociedades Bíblicas Unidas, quiero hacer aquí una cuña publicitaria muy importante. Tenemos una serie, un material en 3 tomos, que es una serie de Descubre la Biblia. Sé que ustedes lo han escuchado, pero no está de más mencionarla. ¿Por qué razón? Porque esta serie de 3 tomos, cuyo editor es Edesio Sánchez Cetina, presenta una serie de temáticas
que nos ayudan a comprender y a estudiar los diferentes contextos del Antiguo Testamento. Miren lo que encontramos nosotros en este material. Así que yo les invito que si alguno de ustedes no lo tiene, por favor, contacten a la Sociedad Bíblica de su país y pregunten por este material. Nosotros aquí en este material, en un lenguaje práctico, en un lenguaje sencillo, los diferentes académicos que desarrollan estos contenidos se han encargado de aterrizar unos conocimientos bastante técnicos con unos lenguajes muy prácticos, muy sencillos. Y aquí podemos conocer más sobre la naturaleza del texto bíblico, sobre cómo se formó el Antiguo Testamento y también esto que les estoy hablando sobre los diferentes contextos del Antiguo Testamento. Siendo así esta descripción o planteamiento inicial, vamos a continuar entonces con algo bien interesante. Miren, ahora voy a encargarme de hacer un descriptivo panorámico de el estudio del Antiguo Testamento a lo largo de la historia cristiana. Y dado que la historia cristiana es bastante amplia, quiero decirles algo. Me he tomado el trabajo de analizar la temática y voy a plantearla no de manera exhaustiva, lógicamente, porque el tiempo no me daría para hacerlo, pero sí de manera práctica, sí de manera sencilla y no por ello carente de profundidad. Así que les pido que me comprendan, por favor, si estoy dando unas pinceladas rápidas sobre las diferentes etapas que nosotros reconocemos dentro de la historia del cristianismo. ¿Qué podemos decir entonces nosotros si queremos profundizar sobre cómo se ha dado el estudio del Antiguo Testamento a lo largo de nuestra historia o de nuestra era cristiana? Vamos a ello. Al realizar un estudio del Antiguo Testamento, nosotros necesitamos ser conscientes cómo ha sido estudiado y entendido a lo largo de la historia judía y cristiana. Esto nos permite conocer diferentes metodologías o modos de acercamiento que se han dado al estudio del Antiguo Testamento y también nos permitirá conocer cómo se han aplicado los resultados que se han obtenido. Así que ustedes van a ver en un esquema muy práctico, van a ver unas tendencias. Recuerden, estamos hablando del estudio del Antiguo Testamento a lo largo de nuestra tradición o historia cristiana. Así que voy a encargarme de sistematizar los paradigmas que se han tenido bajo dos tendencias muy prácticas. ¿Cuáles son esas dos tendencias? En primer lugar, en el estudio del Antiguo Testamento, nosotros vemos que en cierto momento se ha asumido una actitud dogmática a la hora de plantear conceptos sobre el estudio del Antiguo Testamento. Y también hemos visto a lo largo de nuestra historia cristiana que se ha asumido una actitud crítica. Entonces vamos a ver de qué se trata estos dos conceptos que ustedes están viendo en pantalla, que quiero hacer una salvedad. Cuando yo utilizo la palabra dogmática, no la estoy utilizando en sentido peyorativo. ¿Qué quiero decir yo con la expresión actitud dogmática? Es que en cierto momento, e incluso todavía hoy en día puede estar presente esa actitud. Esa actitud todavía persiste en ciertos círculos cristianos y judíos. Es una actitud que abraza y se basa en la tradición que ha perdurado y que se ha transmitido desde tiempos antiguos y ha persistido hasta nuestro tiempo. Es una actitud que abraza una tradición de la cual nos ha hablado sobre quién ha sido el autor o los autores de los textos bíblicos,
que abraza como un presupuesto de fe sin cuestionar ciertos postulados interpretativos del texto bíblico. Y bueno, esa es una de las actitudes que tenemos que mencionar. Pero también se ha asumido en ciertos momentos de la historia una actitud crítica. ¿Y qué significa la palabra crítica? No significa la palabra criticón, como nosotros en nuestro contexto cotidiano solemos utilizar esta palabra. La expresión crítica viene de una palabra griega, krinein, y esta expresión significa investigación. Así que una actitud crítica significa un estudio del Antiguo Testamento basado en una investigación científica de la Biblia. Es decir, una investigación que va a echar mano y va a utilizar las ciencias para tratar de rastrear y conocer mejor lo que les he mencionado de los mundos, del mundo bíblico y sus diferentes contextos. Así que espero que con este esquema práctico podamos entender estas dos tendencias, porque vamos a hacer un contraste y vamos a, digamos, a rastrear en diferentes momentos de la historia cómo la balanza se ha inclinado hacia una actitud o hacia otra, y eso lógicamente lo podemos contrastar en la actualidad en qué posición nos encontramos. Ok. Quiero decirles lo siguiente, estimados compañeros. Ustedes están viendo en pantalla un libro que es una introducción al Antiguo Testamento de un teólogo alemán. Este libro de Otto Eisfeld fue un libro clásico y todavía se considera un libro clásico en el ámbito académico. Y aunque ustedes están viendo en pantalla que se ha considerado como la mejor introducción al Antiguo Testamento del siglo XX, yo la menciono porque incluso en los nuevos y recientes estudios del Antiguo Testamento, estos planteamientos de Otto Eisfeld jugaron un papel sumamente importante. Este teólogo alemán va a destacar en esta introducción al Antiguo Testamento los siguientes postulados. Va a decir lo siguiente: la tarea de recopilar los datos necesarios para comprender un escrito resultó indispensable, va a decir él, desde el momento que la Biblia comenzó a ser leída por generaciones que no estaban en contacto o no estaban presenciando los acontecimientos propios de lo que nos relata el texto. Entonces nosotros no vivimos en el tiempo de Abraham, nosotros no vivimos en el tiempo del rey David, y como nosotros tenemos que reconocer que la Biblia no nos describe de manera exhaustiva todos los detalles que allí ocurrieron en esos momentos, pues a nosotros se nos escapan muchos datos que van a resultar indispensables para el estudio bíblico. Eso lo va a decir este autor en la introducción del Antiguo Testamento. También nos va a decir: quien vive en el mismo espacio y tiempo en que ha nacido una obra puede comprenderla mejor. Pero aquellos que no viven en el mismo espacio y en el mismo tiempo, tienen que adquirir una serie de conocimientos para poder valorar en gran medida un libro que les va a resultar extraño. Entonces vamos a comenzar planteando, digamos, unas ideas sobre los diferentes momentos de la historia cristiana y cómo se han asumido esas actitudes que les mencioné o esas tendencias que les mencioné. Vamos allá. Comencemos entonces en primer lugar con qué ha pasado en esas épocas iniciales del cristianismo. Así pues, ha existido una introducción, va a decir Otto Eisfeld en su libro que les presenté, ha existido una introducción a cada uno de los libros bíblicos. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos en nuestra Biblia una introducción, está buscando darnos esos conocimientos
de cosas que desconocemos por no formar parte de la época de esos mundos bíblicos. Entonces va a decir, siempre ha existido una introducción a cada uno de los libros bíblicos, a determinados pasajes de los mismos o al Antiguo Testamento en su conjunto. También aquí entra en escena la tradición, y dado que el Antiguo Testamento en primer lugar es un legado judío, nosotros hemos heredado estos textos sagrados del judaísmo, del pueblo judío. Entonces es sumamente importante para nosotros como cristianos que conozcamos la tradición judía, la tradición de la sinagoga, sobre quién ha sido el autor o autores de los textos bíblicos. ¿Qué dice el judaísmo sobre la fecha y el lugar de composición de cada uno de los textos bíblicos? Es así entonces que la iglesia antigua, tal como lo están viendo en pantalla, y la iglesia medieval, transmitió y amplió los conocimientos heredados de la sinagoga. ¿Por qué razón ocurrió esto? Miren, porque en este tiempo de la iglesia antigua y la iglesia medieval, todavía no se había generado, al menos en la cultura occidental, un concepto que les voy a describir más adelante que se llama la crítica bíblica. La crítica bíblica todavía no se había generado o desarrollado de manera amplia esta manera de pensar. Entonces, ¿qué sucedió? La iglesia primitiva y medieval le dio un peso muy importante a la tradición. Y ya les mencioné a ustedes y les dije que la tradición del judaísmo, de la sinagoga, de por sí ya nos empieza a presentar unas ideas sobre quién es el autor de ciertos textos, en qué fecha se compuso, e incluso sobre cómo se desarrolló el tema del canon del Antiguo Testamento. Siendo así, entonces, tendremos que decir lo siguiente: transcurrió la época primitiva del cristianismo, al menos los primeros 5 siglos, 4 o 5 siglos de la era cristiana. Luego el cristianismo entró en un periodo que, bueno, podemos debatir si ese concepto es bien aplicable o no, pero lo vamos a decir porque de manera convencional se habla así, de la época medieval, es decir, desde el siglo V hasta el siglo XV o XIV, una época donde se gestó una fuerte alianza entre la Iglesia y el Estado, y se desarrolló en Europa un modelo de organización social y política llamada cristiandad. Es decir, producto de lo que pasó con Constantino, se generó una alianza o un matrimonio fuerte entre la Iglesia y el Estado, y eso generó un nuevo modelo de organización social llamado cristiandad, donde la Iglesia se convirtió en la institución más importante y en la institución que interpretaba todo en la sociedad. ¿Qué pasó entonces cuando llegamos a los siglos XV y siglo XVI? De manera concreta, en el siglo XVI. Se va a generar un giro en la sociedad, y a ese giro se le llama el giro de la modernidad. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo, en el siglo XVI, nosotros conocemos que en Europa ocurrió la Reforma Protestante. Y esa reforma protestante generó una ruptura sobre la manera en que estaba configurado el cristianismo. Pero no solamente ocurrió en el ámbito religioso este movimiento, sino que también ocurrieron una serie de fenómenos culturales y filosóficos, como el caso del humanismo, como el caso de más adelante, la ilustración y el racionalismo. Y todo esto empezó a cambiar la manera de entender el mundo y también la manera de ver e interpretar el texto bíblico. Así que cuando llegamos a este giro de la modernidad, estimados compañeros, nosotros podemos mencionar, para reforzar este planteamiento,
lo que están viendo en pantalla dentro de un espacio de 2 siglos y medio, por ejemplo, entre el siglo XV hasta el siglo XVI, XVII, incluso, surgieron una serie de personajes como los que están viendo en pantalla, científicos, personas ilustres, personas que van a cambiar la visión del mundo, como Nicolás Copérnico, como Galileo Galilei. Recuerden ustedes que a muchos de ellos les tocó sufrir grandes cuestionamientos, sufrir el ser excomulgados, e incluso sus vidas mismas estuvieron expuestas por esas nuevas interpretaciones que le dieron al mundo. Descartes también, John Locke, Baruch Spinoza, que por cierto, Baruch Spinoza va a ser considerado como alguien que va a romper con la manera ortodoxa o tradicional de interpretar el judaísmo, Newton, Voltaire, en fin. Esto es simplemente para reforzar lo que les vengo diciendo, cómo la modernidad cambia y le da un giro a la manera de interpretar el mundo. Que por cierto, les quiero decir algo, no para detenerme en eso, pero nosotros nos encontramos en un nuevo giro de la manera de entender el mundo. A veces hay personas que piensan que nosotros vamos a volver a la normalidad antigua. No, todas las cosas que estamos viviendo en este tiempo ya de por sí están generando una ruptura con el mundo antiguo y están configurando una nueva manera de entendernos como sociedad e incluso de interpretar el mundo y la humanidad. Eso pasó en ese tiempo. Siendo así, con toda esta serie de movimientos filosóficos, culturales, religiosos, como los que les he mencionado, van a surgir, esta idea va a surgir lo que se le ha llamado la crítica bíblica, que tiene que ver con el surgimiento, así como lo están viendo en pantalla, con el surgimiento de una serie de ciencias, con el surgimiento de una serie de ciencias modernas que van a empezar a plantear una serie de debates entre la información que tiene la Biblia con lo que empieza a descubrir las ciencias modernas. En Europa concretamente se va a generar este surgimiento de ciencias desde un punto de vista más científico, y la sociedad europea va a empezar a utilizar estas ciencias emergentes no solamente para interpretar y comprender mejor la naturaleza, para comprenderse mejor como hombre y ser humano, sino también para entender el texto bíblico. En la búsqueda científica de la verdad, la Biblia es sometida a un examen crítico. Recuerden ustedes que yo les he dicho que la palabra crítica significa investigativa. No significa la palabra criticón, como el que está cuestionando a toda hora ideas, pensamientos sin una fundamentación. Se debe analizar la Biblia así como las ciencias naturales analizan la naturaleza. Esto, bueno, para ir adelantando, esto va a ser sumamente importante porque el texto bíblico se convierte para la ciencia en uno de los objetos de estudio, objetos que se pueden analizar. Dentro de todo esto, surgen una exégesis nueva, es decir, una manera de estudiar nueva el texto bíblico, y esa nueva manera va a dominar el campo hasta mediados del siglo XX. Hasta mediados del siglo XX. Y aquí quiero ya terminar, ya ir cerrando esta idea, porque esta nueva exégesis o manera de extraer las verdades del estudio bíblico se le va a llamar investigación histórico-crítica o el estudio histórico-crítico. ¿Qué significa esto de la investigación histórico-crítica? Les estoy compartiendo en pantalla un esquema que yo les había presentado a ustedes en la primera clase. Este esquema
nosotros pudimos identificar dentro de este esquema que el texto bíblico, antes de ser palabra de Dios escrita, primero fue acontecimiento de Dios. Es decir, Dios primero se manifestó y se reveló en los acontecimientos. Esos acontecimientos fueron transmitidos de generación en generación a través de tradiciones escritas y orales. Y termino para ya dar lugar a la sección de preguntas y respuestas diciendo el siguiente postulado. ¿De qué se encarga la investigación histórico-crítica? Nosotros, cuando vemos este esquema de la formación del texto bíblico, podemos identificar al menos 3 momentos. Lo que se le ha llamado el pretexto. ¿Qué significa el pretexto? Lo que está, el momento que está antes del texto escrito, a eso se le llama el pretexto. Podemos identificar un segundo momento que es el texto bíblico, analizar el texto bíblico en sí, y luego tenemos otro momento que es lo que está delante del texto. Así que recuerden, lo que está detrás del texto, lo que está justo en el texto y lo que está delante del texto. ¿De qué se encargó de manera predominante la investigación histórico-crítica? De lo que está detrás del texto. Antes del texto escrito, es decir, el mundo de las tradiciones orales y escritas y el mundo de los acontecimientos, todo ese contexto que está detrás, la investigación histórico-crítica lo va a estudiar y va a encargarse de investigar ciertas temáticas que tienen que ver con la paternidad literaria, es decir, una investigación sobre en realidad quién fue el autor o quiénes fueron los autores de los textos bíblicos, y van a empezar a correlacionar y a comparar si lo que la tradición dijo de generación a generación corresponde con las investigaciones histórico-críticas que se empiezan a hacer. Así que termino este planteamiento. Voy a dejar de compartir pantalla y quiero dar lugar a la sección de preguntas y respuestas. Jimmy Figueroa, veo que tiene la mano levantada. Bien, puedes activar tu micrófono. Jimmy, ¿qué preguntas quieres plantear? No logro escuchar. O no sé si la están anotando. Ya miramos. Bueno, aquí dicen que no tenemos el PowerPoint todavía. No se preocupe que ya se les va a compartir. Ya ha sido llegado el PowerPoint. Jaime Inostroza, yo le di lugar a Jimmy, pero no. Jimmy, sí, por favor. Buenos días, profesor. Gracias por ayudarnos a entender más de la palabra de Dios. Mi pregunta es, en la actualidad, ¿cuál es el beneficio que nos da los rollos del Qumran descubiertos en 1947? Muchas gracias. Jimmy, gracias por tu pregunta. Esta respuesta que te voy a dar no es evasiva, sino que quiero decírtelo porque he venido dando un hilo conductor de acuerdo al sílabo, al programa que a ustedes se les ha compartido. Les voy a decir esto. Precisamente para la 4ª clase, para el siguiente sábado, vamos a hablar de ello. Porque aquí, si estamos viendo cómo fue desarrollada la temática, estamos haciendo una explicación sistemática, rastreando cómo se ha estudiado el Antiguo Testamento en diferentes momentos, y lógicamente todos se van a preguntar, lo que se ha venido estudiando de generación en generación, hoy en día, ¿cómo lo podemos correlacionar? Y cuáles son los nuevos acercamientos. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase, Jimmy. Así que para todos también. Jaime, ¿qué nos puedes decir para preguntar? Sí, buenos días, profesor, y a todos los que asisten.
Estaba pensando un poco respecto a lo que usted decía en la herramienta de las ciencias bíblicas. Y pensaba, y en el fondo, y quiero eso plantear como una reflexión, en el sentido de que, ¿será que a partir de, usted mencionaba hace un par de años atrás, que haya resurgido o que haya nacido esto de las ciencias bíblicas, entendiendo que nosotros como cristianos tenemos una fe, ¿no es cierto?, que nos Perdón, mueve. se cayó la señal, Jaime. Repites la pregunta, por favor. ¿Se escucha ahora? Ahora sí se escucha. Perdón, ya. En el fondo lo siguiente, entendiendo que nosotros tenemos una fe cristiana que nos mueve y que también tenemos el texto bíblico, ¿será que las ciencias bíblicas en estos últimos años ha venido a reforzar ese conocimiento de manera de prepararnos Sí. a esta generación, o tal vez un par de generaciones más atrás, para lo que viene a continuación? Porque yo, esto es una visión personal, veo que está resurgiendo un interés por el estudio de la palabra, pero apoyado también con estas ciencias bíblicas, sin perder de vista que tenemos una fe cristiana. Esa es mi consulta, profesor. Sí, claro que sí. Gracias, Jaime, por tu idea. Dado que ya tenemos corto tiempo, quiero dar lugar a que Jorge y Francis López también planteen su pregunta rápidamente, por favor, su pregunta. Y si no alcanzo en este primer bloque a decirla, vamos a tratar de comentarla en la siguiente. ¿Les parece? Muy rápidamente, por favor. Y también, Jaime, voy a atender lo que mencionas. Buenos días, profesor. Buenos días. De la siguiente, ¿en qué año se desarrolló la crítica bíblica y quién fue el primer crítico? Ok, gracias. Vamos ahora a plantear teóricos, ¿listo? Vamos a hablar de eso, de pensadores. Jorge. Jorge Lavado. Estás en silencio. Ya, ahora sí. Como tengo ciertas tareas de carácter educativo dentro de la iglesia, de la denominación a la que yo pertenezco, siempre ha sido y es difícil manejar las relaciones entre personas de la iglesia, miembros, liderazgos, entre los que todavía se manejan en la actitud dogmática de interpretar el Antiguo Testamento y los que quieren o queremos de alguna manera comenzar a introducir este mundo de la actitud crítica, ¿no? Y entonces, ¿cómo manejar esa situación difícil que se da incluso en este tiempo en nuestras iglesias? Gracias. Adri, voy a dar lugar, creo que tenemos ahora un breve receso, ¿verdad, Adri? ¿O es en el segundo bloque? Bueno, Jorge, y para todos les digo lo siguiente. Precisamente la iniciativa que nosotros estamos teniendo de estos programas de capacitación busca acercar estos conocimientos al público cristiano en general. Voy a decir algo que es sumamente importante y sobre esta experiencia de encuentro con la academia, llamémoslo así, con los conocimientos, suele pasar esto, y es que en un primer momento tendemos a sufrir una confrontación, porque lógicamente hemos venido con una manera de pensar habitual. Entonces, Jorge, y para todos, estas iniciativas que tenemos de crear estos programas, estos diplomados, yo creo que en la medida que las personas se van topando con este tipo de información, no se trata de que me crean a mí como profesor todo lo que yo digo. Ustedes tienen todo el derecho y toda la libertad de evaluar, de analizar y de incluso tomar nota y luego investigar por su propia cuenta. Pero sin lugar a duda, cuando nosotros como seres humanos abrimos nuestro corazón a nuevos conocimientos, eso de por sí ya nos va abriendo, Jorge, a que poco a poco
ampliemos nuestra visión del texto bíblico y caigamos en la cuenta de que si hay algunas cosas que no estamos de acuerdo, hay otras que indudablemente sí tienen una fundamentación. Indudablemente nos ayudan mucho y nos aportan a conocer el texto. Así que aquí apelamos a ese interés individual también y a esa iniciativa grupal de impulsar y promover estos diferentes programas de estudios bíblicos, conferencias, diplomados, para que de esa manera las personas se topen con esta información, porque hay algunas personas que no necesariamente están en esa postura tradicional porque quieran, sino porque de pronto no se han abierto todavía a escuchar más o a escuchar de manera diferente cómo podemos estudiar el texto bíblico. Entonces vamos a dejar hasta aquí, vamos a continuar con el segundo momento y muchas gracias para todos. Jaime, Francis, no quiero que se angustien porque tengo en cuenta lo que ustedes han dicho también. ¿Listo? Adri, ¿me escuchan? ¿O Pablo o Daniel? ¿Va a tomar un cafecito? ¿Agua? Gracias. Permítame un segundito, voy compartiendo aquí pantalla. Y voy a pasar ahora, estimados compañeros, a una segunda parte. Ok, gracias Adri, ya vi aquí nota. Quiero por favor que me confirmen si logran ver sigue. Si logran ver esta pantalla, esta presentación. Querido Wences, me disculpo, tenía inhabilitado el micrófono. Sí, señor, vas con el bloque siguiente y tu espacio de preguntas y luego sí vamos al descanso general. Gracias, Adri, gracias. Ok. Entonces vamos a ver ahora una temática, estimados compañeros, que tiene que ver con la clase número 3. Y vamos a hablar de la historia de la hipótesis de los documentos, es decir, vamos a hablar sobre, ya que tocamos la palabra investigación, vamos a hablar sobre la investigación que se ha dado respecto a la formación del Pentateuco. Ustedes me entenderán, por cuestión de tiempo no les puedo hablar sobre la investigación de todo el Antiguo Testamento. Esta presentación que ustedes ven a continuación es una muestra, y tal como Francis preguntaba hace un momento y Jaime también, de cómo vamos a empezar a aterrizar estas dos actitudes que vimos en la presentación anterior, es decir, la actitud dogmática, la tradición y las investigaciones que se empezaron a hacer sobre la formación del texto bíblico de manera concreta del Pentateuco. Así que vamos a ver una fundamentación teórica y espero que sea de bendición y que les guste. Pensemos entonces, vamos a hablar sobre un concepto que la investigación histórico-crítica se encargó de analizar. Recuerden ustedes nuevamente, nosotros cuando estudiamos la formación del texto bíblico podemos mirar lo que está detrás del texto, podemos mirar lo que está justo en el texto y también lo que está delante del texto. ¿Y quién es el que está delante del texto? Nosotros como lectores y nuestro mundo. De tal manera que cuando hablamos lo que está delante del texto, hoy en día se habla mucho de un concepto que es la lectura comunitaria de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque se destaca mucho y se le presta mucha atención al sujeto que lee el texto bíblico y el mundo en el que está ese sujeto. Pero nosotros aquí vamos a analizar lo que está detrás del texto, es decir, los resultados que arrojó la investigación histórico-crítica.
comencemos entonces. La tradición, eso es un hecho cierto, nosotros sabemos que la tradición judía y la tradición cristiana ha atribuido a Moisés la autoría de la Torá o la autoría del Pentateuco. Sin embargo, ¿qué podemos nosotros decir sobre esto? Vemos pensadores que abrazando esta tradición y fortaleciendo esta tradición, como Filón de Alejandría, por ejemplo. ¿Quién fue Filón de Alejandría? Filón de Alejandría fue un pensador judío, un filósofo judío que vivió en Alejandría, Egipto, murió en Egipto, Alejandría también, y él vivió entre los años 20 antes de Cristo a los años 45 después de Cristo. Este personaje que se llamó Filón de Alejandría, es muy importante destacarlo porque es un pensador reconocido dentro del judaísmo de la diáspora o judaísmo de la dispersión. Tanto Filón de Alejandría como Josefo, Flavio Josefo, que por cierto, Flavio Josefo fue un historiador judío contemporáneo al primer siglo de la era cristiana. Y estos dos pensadores atribuyeron, encarnando esta tradición, el relato de la muerte de Moisés a Moisés mismo. Así que aquí vemos, fundamentando esta tradición sobre la autoría de todo el Pentateuco Moisés, que tanto pensadores como Flavio Josefo y como Filón de Alejandría defendieron esta postura. ¿Qué les quiero decir con esto? La iglesia cristiana recibió de la sinagoga estos libros y también la explicación de su composición que esta tradición judía dio. ¿Qué pasó entonces en esos primeros momentos de la historia cristiana? Todo ataque contra esta afirmación de tradición era considerada como una infidelidad y como una agresión al legado de la tradición. Así que de alguna manera no había un atrevimiento muy grande a cuestionar este legado tradicional que se venía dando de la sinagoga y del judaísmo. ¿Qué pasó entonces cuando el tiempo continuó marchando, cuando la historia continuó avanzando? Algunos pensadores judíos empezaron a cuestionar esta idea. Bueno, si nos han venido diciendo de manera tradicional que Moisés es el autor de todo el Pentateuco, ¿cómo pudo él haber relatado su propia muerte? Y yo les hago a ustedes esta pregunta. ¿Acaso no tiene sentido este planteamiento inicial que empiezan a generarse? Nosotros vemos en Deuteronomio que se plantea ya los finales de Moisés. Entonces la pregunta que empieza a surgir es, ¿cómo fue posible que él planteó la muerte ya en las llanuras de Moab? Antes de entrar a la tierra prometida, sabemos que él no pudo entrar, pero ¿cómo se plantea eso siendo que se le considera a él el autor de todo el Pentateuco? Entonces es aquí donde empiezan a surgir, para responder a Francis la pregunta que él hace, todas estas preguntas ya de por sí empiezan a despertar una serie de pensadores y empiezan a surgir una serie de respuestas o intentos de respuestas. Entonces, por ejemplo, el Talmud va a decir lo siguiente, va a atribuir que Moisés es el autor del Pentateuco o de la Torá, porque ellos no le llaman Pentateuco, sino le llaman la Torá, pero ya concretamente el segmento que relata la muerte de Moisés se la van a atribuir a Josué. Ustedes saben que Josué fue aquel servidor
hijo de Nun, que sirvió a Moisés durante su ministerio y que luego que Moisés termina su carrera, él toma la posta y continúa con el liderazgo para adentrar al pueblo de Dios a la tierra de Canaán. Siendo así, entonces, para nosotros es sumamente claro destacar, y esto no lo podemos negar, que Moisés es la figura predominante, al menos de un gran bloque del Pentateuco, de la Torá. Se le considera como el gran legislador del pueblo de Israel. Y tenemos nosotros que reconocer que sí él escribió alguna de sus partes. Para aquellos que son curiosos y cuando uno presenta esta serie de ideas, le hacen preguntas a uno y le dicen, bueno, fundamenteme este planteamiento que está haciendo. Ahí están viendo en pantalla unos pasajes bíblicos que por cuestión de tiempo no voy a buscar ahora, pero ustedes lo pueden buscar para que ustedes corroboren que al menos sí podemos decir que él fue el autor y que escribió ciertos segmentos como los que aparecen en pantalla. Entonces, en la Torá hay testimonio de la actividad literaria de Moisés, esos pasajes. Y estos textos han llevado a muchas personas a considerar que mínimamente debemos considerar a Moisés como el autor de estos fragmentos. Entonces, ¿qué pasó con los demás textos? Los demás mandamientos del Pentateuco, van a empezar a decir algunos estudiosos, se fueron haciendo, se fueron construyendo poco a poco de acuerdo a las situaciones que vivía el pueblo, y mucho material del Pentateuco ya circulaba antes y después de Moisés de manera oral. Por ejemplo, aquí voy a tocar un dato que yo espero profundizar en la próxima clase. Las investigaciones de las ciencias bíblicas han permitido corroborar cómo ciertos códigos y ciertas leyes que aparecen en el Pentateuco son paralelas, son contemporáneas al código de Hammurabi, que ese es un concepto que les voy a hablar en la próxima clase. Así como ha surgido esa tradición que atribuyó a Moisés la autoría de todo el Pentateuco o de toda la Torá, pero esa tradición empezó a generar preguntas, también tengo que decir que como un intento de explicación a las preguntas que surgió sobre la paternidad literaria de la Torá, se generó otra tradición. ¿Y cuál es esa otra tradición? Que consistió en atribuir la autoría del Pentateuco, o mejor dicho, voy a ser más preciso, no la autoría, sino la compilación del Pentateuco al sacerdote Esdras. Y de pronto usted me dirá, bueno, y profesor, ¿y usted de dónde saca estas ideas? Bueno, les estoy hablando de posturas, tradicionales dentro del judaísmo. ¿Cuál es la fundamentación que cierto sector ha sacado para decir que es el sacerdote Esdras a quien le debemos nosotros la compilación del Pentateuco? Por ejemplo, en Esdras capítulo 7, versículo 6, y en los versículos adelante, nosotros vemos que a Esdras se le destaca como un escriba, como un sacerdote escriba. Lo pueden buscar luego ustedes en los pasajes que ven en pantalla. Y entendiendo a Esdras como ese gran escriba, como esa persona perita, preparada para escribir los textos sagrados, es donde se deriva que él, luego de la cautividad babilónica, se va a encargar de cumplir un importante papel para recuperar la identidad religiosa del pueblo de Dios y
para cumplir ese cometido, se encarga de compilar toda esta serie de tradiciones, toda esta serie de tradiciones, sí, orales y escritas, para luego conformar este corpus al que nosotros le llamamos Pentateuco, o que en el judaísmo se le llama la Torá. Entonces van a decir los que defienden esta postura es que lo más probable es que Esdras no fue el autor, pero sí lo compiló. Vamos a seguir entonces avanzando dentro de este planteamiento o de este estudio que estamos haciendo. A medida que la historia fue avanzando, surgió una pregunta que podemos sintetizar con esta idea, y es la siguiente. Muchos empezaron a preguntarse y a decir que la pregunta no debió ser ¿por qué no se cree en el dogma de que Moisés escribió el Pentateuco? Sino ¿cómo fue que se ocurrió la idea? ¿Cómo fue que surgió la idea de que Moisés es el autor del Pentateuco? Y bueno, para Francis ya responder la pregunta que tú planteaste, y de igual manera Jaime, y yo sé que seguramente ya muchos empezarán a tener sus preguntas, vamos a entrar entonces a describir lo siguiente. En el siglo XII después de Cristo, surgió un personaje sefardí, un estudioso bíblico sefardí, que él se llamó Abraham ibn Ezra. Ustedes les estoy planteando pensadores judíos y también les voy a plantear pensadores cristianos para que, por favor, ustedes investiguen también sobre lo que les estoy diciendo. En el siglo XII, Abraham ibn Ezra va a decir lo siguiente. Él empieza a tener unas sospechas sobre si Moisés en realidad escribió el Pentateuco, pero miren, esas sospechas no se las sacó de la manga. Esas sospechas se las empezó a sacar como resultado de estudiar el texto bíblico. Y por ejemplo, Abraham Ezra va a fundamentar dentro de sus sospechas una idea que yo la presento en Génesis capítulo 12, versículo 6, y ahí sí me voy a tomar la molestia de buscar el texto bíblico, porque a ustedes les va a ayudar a entender lo que él plantea cuando escuchemos lo que dice el texto de Génesis capítulo 12, versículo 6, perdón, y también aparece en el capítulo 13, versículo 7. Dice la escritura, allí lo están viendo en la Reina Valera contemporánea. En aquel tiempo, dice el pasaje bíblico, los cananeos habitaban en esa tierra. En la Reina Valera 1995 dice lo siguiente. Llegaron a Canaán. ¿Quiénes llegaron a Canaán? Abraham, su esposa y su sobrino Lot, juntamente con todo su clan, llegaron a Canaán, y pasó Abraham por aquella tierra, es decir, la tierra de Canaán, hasta llegar al lugar de Siquén, donde está la encina de Mamre. El cananeo, va a decir al autor del texto bíblico, vivía en aquel tiempo, en aquella tierra. ¿Qué impresión le da a usted escuchar esta nota? La impresión que da es que el autor del texto, en el momento que él está escribiendo, el cananeo ya no vivía en esa tierra. Porque si él dice el cananeo en aquel tiempo vivía en esa tierra, está queriendo decir que en el momento del escritor, en el momento del autor, el cananeo ya no estaba viviendo en esa tierra. Eso mismo lo va a decir el texto bíblico, y al menos en la Reina Valera 1995 aparece entre paréntesis. En el versículo 7 del capítulo 13 dice, el cananeo y el fereceo habitaban entonces, en aquel momento, en esa tierra. Bueno,
Tomando como punto de partida esta sospecha de Abraham Ibn Ezra, que recuerden que es un pensador judío, se van a sumar pensadores cristianos como Tomás Hobbes, por ejemplo, como Baruch Spinoza. Baruch Spinoza es judío también, que va a ser un pensador que va a cuestionar el planteamiento ortodoxo del judaísmo. Y estos personajes, como Tomás Hobbes, Baruch Spinoza, Richard Simmons, por ejemplo, van a plantear los postulados que ustedes ven en pantalla. Hobbes va a decir, es claro, que los 5 libros de Moisés fueron escritos después de su época. Spinoza también va a decir que no pudieron haber sido escritos por Moisés. Y Richard Simmons va a fundamentar el testimonio que les presenté de que en realidad el Pentateuco debió su forma final al sacerdote Esdras. Recuerden, por favor, voy a ser muy enfático en las palabras que estoy utilizando. La tradición que va a fundamentar personajes como Richard Simmons no es que Esdras fue el autor, sino que se encargó de compilar para dar lugar a la manera final como nosotros tenemos el Pentateuco. Entonces, estimado Francis, así comenzó la investigación histórico-crítica y para todos los participantes. Así empezó. Empezó con esa serie de preguntas, pero vuelvo y les digo, no son preguntas sacadas de la manga, no son preguntas caprichosas, son preguntas que se empezaron a despertar luego de estudiar bien el texto bíblico. A mí no me alcanza esta segunda parte para planteárselas, pero lo voy a hacer en la próxima clase, porque yo les voy a plantear, yo aquí estoy hablando de argumentaciones históricas, estoy haciendo un descriptivo histórico de cómo se ha estudiado el Antiguo Testamento, pero en la próxima clase vamos a detallar con más detenimiento, con más cuidado, argumentaciones bíblicas, es decir, nos vamos a remitir al texto bíblico para que ustedes se den cuenta de que estas preguntas no fueron caprichosas, de que estas preguntas al menos sí tienen una argumentación válida. Ok, siendo así, y luego de que empezaron a surgir una serie de personajes que le dieron continuidad a esta investigación histórico-crítica, a esta investigación que de manera concreta empezaron a prestarle atención a lo que está detrás del texto, es decir, cómo se formó el texto bíblico, al estudio de la paternidad literaria, es donde llegamos a un clásico e icónico pensador dentro de este estudio de la formación del Pentateuco, un pensador alemán, teólogo luterano alemán, llamado Julius Wellhausen. Julius Wellhausen nació en 1844, es decir, en el siglo XIX, y llegó a extender su vida hasta el siglo XX, hasta los primeros años del siglo XX. No les voy a hablar con detalles de Julius Wellhausen, pero este personaje va a ser icónico porque se va a encargar de representar de manera amplia. Él no va a ser el que originó esta teoría, voy a hacer la claridad, él no originó esta teoría, pero se va a encargar ¿cómo decirlo?, de configurarla y de darle su mayor expresión, la cual llegó a ser conocida de manera popular. ¿Qué va a decir Julius Wellhausen? Él es el encargado de presentar una hipótesis que se va a llamar la hipótesis de los documentos, o la hipótesis de las tradiciones que al menos nosotros podemos encontrar en la formación del Antiguo Testamento, del Pentateuco concretamente. Va a decir Julius Wellhausen, la ley de Moisés no debe situarse en los comienzos de Israel, sino del judaísmo de la época del cautiverio. Y yo me acuerdo que en la primera clase hubo un participante que me hizo una pregunta
y me dijo, profe, ¿por qué razón usted menciona que el Pentateuco se va a compilar de manera final en el exilio y después del exilio? Ya les voy a decir por qué razón pensadores como Wellhausen y otros presentan esto. ¿Cuál es el planteamiento de Wellhausen o la teoría que él va a presentar? Él va a decir, el Pentateuco es el resultado de la compilación de varias fuentes o de varias tradiciones, y dentro de su teoría documentaria, que por cierto, él está precedido por otros pensadores que anteriormente le preceden, por ejemplo, como De Wet y otros pensadores. Ya les voy a presentar un libro donde ustedes pueden estudiar toda esta hipótesis de los documentos y sobre la historia de la formación del Pentateuco. Pero Wellhausen, él pudo distinguir en el Pentateuco 4 familias de textos. 4 familias de textos. Esas 4 familias están representadas en esas 4 letras que ustedes ven allí. La letra J representa una tradición que se le llamó la tradición yavista. ¿Por qué se le llamó así? Porque dentro de esa tradición o dentro de ese bloque de tradiciones escritas que se utilizó para compilar las historias que vemos en el Pentateuco, se utiliza de manera predilecta el nombre Yahvé o el nombre particular de Dios para referirse al Creador. En segundo lugar, hay otra tradición que se detecta, que es la tradición elogista, porque dentro de ciertos bloques literarios se utiliza de manera predilecta el nombre genérico, ya no es el nombre particular de Dios, Yud Hei Baf Hei, sino el nombre genérico de Dios, Elohim. Entonces por eso se le llamó así. Otra fuente u otra tradición, que es la deuteronomista, con la letra D, y la letra P, que es una tradición que se le llamó sacerdotal. Y se le colocó la letra P porque en alemán y en inglés la palabra sacerdotal es priest o priestly. De ahí es que se deriva este nombre. Entonces, ¿por qué razón Julius Wellhausen va a decir que la ley de Moisés no debe situarse en los comienzos de Israel, sino del judaísmo? Es decir, en la época del cautiverio y después del cautiverio. Miren, cuando yo les hablé a ustedes de la época del exilio en la clase pasada, yo les presenté este mapa y yo les dije a ustedes que cuando en el siglo VI, concretamente entre los años 587 y 586, se dio la experiencia de Nabucodonosor de exiliar a los judíos, ocurrió un fenómeno, y ese fenómeno es que los judíos más prominentes van a ser deportados a Babilonia, tal como ustedes lo ven en el mapa. Los más pobres van a quedar viviendo en la tierra de Canaán, y van a haber un grupo de personas, de judíos, que ante esa amenaza babilónica van a emigrar y van a huir a Egipto. Eso empieza a generar lo que más adelante se conoce como el judaísmo de la diáspora. ¿Por qué razón? Porque aunque llegue la época persa y llegue época donde surgen gobernantes benevolentes que van a permitir que los judíos lleguen a su territorio, no todos van a retornar porque ya se casan con personas extranjeras, porque forman sus negocios fuera de la tierra de Israel, y eso es lo que genera que se conformen comunidades judías muy importantes en Babilonia, en Egipto, concretamente en Alejandría, y yo les expliqué a ustedes eso en la clase anterior. ¿Qué quiero decir yo con retomar esta idea? Resulta que cuando ocurrió la experiencia del exilio,
fue destruida el emblema icónico de la religión de Israel. ¿Saben ustedes cuál fue antes del exilio el emblema icónico de la religión de Israel? El templo. El templo era el orgullo del pueblo de Israel. Pero cuando ocurre la experiencia del exilio, es destruido el templo. Y cuando es destruido el templo, la identidad de Israel empieza a sufrir una serie de confrontaciones. El pueblo judío empieza a hacerse una serie de preguntas. Y es allí donde va a surgir el profeta Ezequiel, que aquí voy a ser muy cuidadoso en la manera de expresarme para decir lo siguiente. A Ezequiel se le considera como el padre de la sinagoga. ¿Y por qué razón se le considera como el padre de la sinagoga? No porque él necesariamente haya decidido montar una sinagoga formalmente como lo conocemos hoy en día, sino porque ante la situación surgida de la destrucción del templo y que ya los sacerdotes no saben qué hacer porque no hay templo y no hay para hacer sacrificios ni nada, va a surgir Ezequiel y va a plantear una propuesta que va a ayudar a que la identidad religiosa del pueblo de Dios perviva. ¿Qué es lo que va a decir este profeta? Él va a decir, la identidad religiosa del pueblo de Israel no es el templo, sino es la ley. Escúcheme bien, la identidad religiosa del pueblo de Israel no es el templo, sino es la ley. Y ese planteamiento que va a ayudar a sobrevivir la identidad religiosa del pueblo de Dios va a desencadenar de que el pueblo de Israel se puede reunir a estudiar la ley en Jerusalén o en cualquier lugar. Si están en Babilonia, se pueden reunir a estudiar la ley. Si están en Egipto, se pueden reunir a estudiar la ley. Y eso mismo pasa en la actualidad. Si están en Colombia, se pueden reunir a estudiar la ley. Si están en Ecuador, si están en Perú o en cualquiera de nuestros países de América Latina. ¿Por qué razón? Porque este planteamiento de que la identidad religiosa del pueblo de Dios es la ley, es lo que va a dar lugar al judaísmo. Y el judaísmo se fundamenta en el estudio de la ley. La palabra sinagoga viene de una palabra griega que es sinagoge, y la palabra sinagoge significa casa de reunión. Así que por esa razón, si usted ha tenido la oportunidad de visitar una sinagoga, se va a dar cuenta que en una sinagoga no se ofrecen sacrificios. ¿Por qué razón? Porque en la sinagoga lo que se hace es que se estudia la ley, se estudia las sagradas escrituras del pueblo de Israel. Así que para ir cerrando idea, y dado que algunos pueden pedir también referencias bibliográficas, yo le compartí en el primer momento la referencia bibliográfica de la serie Descubre la Biblia. Pero si usted quiere estudiar sobre la investigación que se dio para la formación del Antiguo Testamento y de manera concreta del Pentateuco, en este libro de Ignacio Carballosa, que se llama De la fe nace la exégesis, usted va a conocer con mayor profundidad los estudios sobre la hipótesis de los documentos, quienes iniciaron este tipo de hipótesis, el planteamiento de Wellhausen, va a conocer también unos planteamientos de otros pensadores, por ejemplo, como Gunkel, como Gerald von Rath, por ejemplo, que se va a destacar mucho en el estudio del Antiguo Testamento, como Martin Knott, quien va a plantear unos estudios sobre la historia deuteronomista, es decir, cómo se dio la formación de los libros de Josué hasta Reyes, y también le va a permitir conocer cuáles son las tendencias recientes en los estudios del Antiguo Testamento. Va a conocer, y aquí quiero hacer una claridad en decir lo siguiente: dentro de los estudios recientes
de la hipótesis de los documentos, hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Porque de pronto algunos pensarán, bueno, Julius Wellhausen es el máximo exponente o representante de esta hipótesis de los 4 documentos. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Pues en este libro usted puede verlo, pero se lo voy a sintetizar. En los nuevos estudios se encuentran pensadores como Bach-Setters, por ejemplo, y como Rendorf, por ejemplo, que ellos van a decir lo siguiente. Ellos van a decir que van a reconocer que la hipótesis de los documentos todavía resulta muy relevante en nuestro tiempo. Pero los cuestionamientos que ellos empiezan a hacer es más que todo sobre la cantidad de documentos o de tradiciones que se dieron para la formación del Pentateuco, si necesariamente fueron 4 o fueron más o fueron menos. También van a expresar cuestionamientos sobre la datación de la compilación del Pentateuco, ahí no van a coincidir con Wellhausen, o también sobre la ubicación de la fecha de las diferentes tradiciones, es decir, cuándo se configuró la tradición yavista, en qué fecha se configuró la tradición elogista, la sacerdotal y la deuteronomista. Entonces, básicamente, las tendencias recientes van a destacar lo importante que fue la hipótesis de los documentos de Wellhausen, pero más que todo hoy en día las polémicas que surgen es sobre si fueron 4 las fuentes o en qué momento se compilaron cada una de estas tradiciones para llegar al resultado final del Pentateuco. Quiero dar lugar, dado que en la parte inicial, Adriana, me tomé mucho tiempo, quiero dar lugar a ya pasar a la sección de preguntas, de respuestas, para que vayamos cerrando esta presentación, ustedes puedan tener un tiempo de descanso, que sé que lo van a necesitar, y bueno, espero que haya sido de edificación, espero que haya sido práctico el planteamiento, y ya me estoy dando cuenta que empezaron las preguntas a surgir. Empecemos entonces, y que Dios me ayude, porque tengo que ser modesto, estimados, y aquí les quiero pedir lo siguiente: no soy un profesor que me las sé todas, así que si hay alguna pregunta que de pronto no me la sepa, me voy a encargar de averiguar y tenemos chance en la próxima clase para responderla. Bueno, ¿dónde fundamenta Ezequiel que es la ley de identidad del judaísmo? Aquí dice Tomás, veo que Tomás está escribiendo en el chat y dice, ¿dónde fundamenta Ezequiel que la ley es la identidad del judaísmo? Bueno, Tomás, ya lo respondí, pero lo voy a precisar. Lo fundamenta en el hecho de que ya el templo no está. El templo está destruido, recuérdalo. Y el único legado religioso que ellos tienen para echarle mano es la ley. Porque antes del exilio, la religiosidad judía o la religiosidad israelita era predominantemente ritualista, era predominantemente basada en lo que se daba en el templo. Miren, los estudiosos bíblicos dicen que la cantidad de sacerdotes que existían en el templo eran numerosísimas, eran amplias. Entonces la fundamentamos en ese presupuesto. Es como esto, Tomás, y para todos. Es como lo que está pasando en la pandemia. Voy a decirlo de esta manera. ¿Cuántas personas en medio de la pandemia perdieron sus trabajos formales? Perdieron sus trabajos en aquello en lo que se formaron profesionalmente. Y como una manera de sobrevivencia, decidieron echarle mano a lo que hay. O sea, si yo sé hacer empanadas y vender empanadas, es lo que tengo a la mano y lo hago. Si yo en cierto momento aprendí a hacer, digamos, a trabajar madera y a trabajar en la ebanistería, le echo mano a eso y trabajo en eso. ¿Pero por qué? Porque la necesidad me llevó, porque las circunstancias me llevó. Entonces,
la situación histórica llevó al pueblo de Israel a abrazar este legado de las escrituras como una manera de sobrevivir en su parte religiosa y en su identidad nacional. Veo varias manos levantadas, Rubén, veo también a Neri. Neri, tú tenías tu mano levantada desde el principio, y Ramiro Valencia. Vamos por ese orden. Sí, buenos días. Quisiera, bueno, quizás hacer 2 o 3 preguntas al mismo tiempo, pero bueno, quisiera muy concreto, saber, por favor, para dar lugar a... Quisiera saber si lo que ustedes están planteando es simplemente una hipótesis o es una verdad absoluta que ya ustedes ya lo tienen por hecho. Lo segundo es que en los versos que usted nos ha puesto delante, está muy claramente que el Señor le habla a Moisés y le dice que escriba un libro o el libro en el libro. Y yo entiendo por libro un documento hecho por muchas hojas, no solamente, digamos, 3 o 4 tabletas, por así decirlo, ¿no? Sino es un libro y lo dice varias veces. Entonces, para mí, no significa que simplemente él escribió algunas cosas, sino que escribió mucho otro. Y lo otro es que, entendiendo que Moisés fue educado en un mundo completamente desarrollado, en el mundo egipcio, él tenía, creo yo, toda la capacidad para poder escribir y plantear la historia, la geografía y las cosas que Dios le había ordenado. Y por último, casi siempre se ha visto que en algunos libros, inclusive del Nuevo Testamento, al final ha habido alguien que escribió, porque sería completamente fuera de lugar pensar que alguien va a escribir de su propia muerte. Así que quisiera que frente a todo esto que acabo de mencionar, usted pueda, digamos, desarrollar un poco mi inquietud. Gracias, Neri, Alba, y para todos. Interesante tu pregunta. Nosotros hemos utilizado la expresión hipótesis. Esa ha sido la palabra. Pero te voy a decir algo que forma parte de las tendencias actuales dentro del judaísmo, no de todo el sector, pero de un amplio sector del judaísmo y del cristianismo. Incluso dentro del judaísmo se reconoce que probablemente Moisés no fue el autor de todo el Pentateuco. Te voy a decir algo y es como una manera de responder a lo que tú mencionas. En la presentación inicial que yo di el día de hoy, yo hablé de que existían una serie de abismos o distancias entre el mundo bíblico y nuestro. Si te acuerdas que una de las que mencioné fue el abismo lingüístico, te voy a responder entonces lo siguiente. Nosotros tenemos en español la palabra libro. Y a partir, es interesante la pregunta porque miren lo que pasa, es un claro ejemplo de lo importante que es estos estudios. Porque nosotros le podemos dar una explicación o una interpretación a la palabra libro tal como lo entendemos en el idioma español y tal como lo entendemos en nuestra lengua. Pero ¿sabes tú en hebreo, por ejemplo, cuál es la expresión que se utiliza? La palabra shefer. Shefer. Shefer es una palabra en hebreo que se puede traducir, bueno, convencionalmente se ha traducido como libro, pero se puede traducir como un escrito, se puede traducir como un documento, de tal manera que puede ser un rollo, que puede ser un pergamino, que puede ser un documento en un papiro o en el material que se ha utilizado en ese momento. Así que no pensemos que la palabra shefer, que aparece en hebreo, de por sí ya es un libro como el que tenemos nosotros ahora, con pasta, con cubierta, con muchas páginas. Ahora, es cierto lo que acabas de decir, Moisés fue un hombre instruido en la sabiduría egipcia, pero también ten en cuenta lo siguiente, ¿qué tan probable es que un hombre se dedique a elaborar
un corpus literario tan grande, tan vasto y tan detallado en una experiencia de peregrinaje por el desierto. Es decir, donde vivir en el desierto de por sí ya no es o sea, las condiciones no son muy aptas. A eso se suma todos los grandes desafíos que le tocó vivir, los enfrentamientos que le tocó tener, tuvo con el pueblo en el desierto. Así que quiero ser modesto contigo, Neri, no es con el objetivo de entrar en polémica, pero si hablamos de hipótesis, yo he presentado uno de los planteamientos a la luz de la investigación histórica, pero vamos a hacer lo siguiente: en la próxima clase nos vamos a remitir más al contenido del texto, al interior del texto. Ya vamos a empezar a analizar ciertos datos del texto y de esa manera vamos a empezar a sopesar y a sacar conclusiones si tiene sentido o no que en el Pentateuco encontramos diferentes tradiciones para llevar a cabo su composición final. Listo. En el orden de ideas que di, por favor. En el orden de ideas que di. Bueno, si no se anima alguien, Rosana, yo veo que tú estás escribiendo que presta atención a las preguntas del chat. Es que no estoy mirando el chat por cuestión de tiempo. Me resulta más fácil que me la digan a yo empezar a mirar el chat y empezar a leer. Pero si tú quieres activar tu micrófono y decirla, te escuchamos. Y ya con esto vamos cerrando. Hola. No se angustien por la presentación les va a llegar. Hola, hola. Bueno, si no se anima nadie, veo que no hay micrófonos activados. Profesor. Sí, ¿quién dijo el profesor? Soy Anita Eugenia. Vale, te escucho. Profesor. Te escuchamos. Ya. Profe, si bien es cierto, la Biblia es inerrante, infalible, entonces, ¿cómo podemos decir la Biblia se sustenta en las tradiciones o las tradiciones se sustentan en la palabra de Dios? Ok, bueno. Cuando se habla de conceptos como inerrancia e infalibilidad de la Biblia, esas palabras de por sí ya es muy amplio estudiarla, analizarla. Porque mira lo que te voy a decir, estimada hermana, y para todos. Si nosotros interpretamos, porque a la hora de hablar de la palabra inspiración, aquí voy a utilizar un concepto que es inspiración. Si nosotros interpretamos que la palabra de Dios fue inspirada de manera verbal, ¿qué significa esa inspiración verbal? Es una teoría que considera y contempla como que el escritor del texto bíblico se sentó en cierto lugar y como que Dios le iba dictando palabra por palabra lo que él tenía que escribir. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no negamos, escucha bien lo que te voy a decir, no estamos poniendo en cuestionamiento que la Biblia sea inspirada por Dios. Lo que estamos queriendo decir es que probablemente no ocurrió tal como la teoría del dictado dijo o consideró. Y es pensar como que Dios fue dictando palabra por palabra. No. Hoy en día en el ámbito académico se dice que la teoría de la inspiración fue de tipo dinámica y funcional. ¿Qué significa esto? Que Dios utilizó a hombres de los tiempos antiguos para que quedara escrito el testimonio de la revelación de Dios, pero que también esos hombres plasmaron esas ideas divinas de acuerdo a sus cosmovisiones, de acuerdo al momento histórico en el que estaban, de acuerdo a las circunstancias en las que estaban,
Y mira lo que te voy a decir, que es un concepto muy bonito para que en vez de sentir angustia, tú percibas la riqueza de la explicación que te estoy dando. ¿Sabes tú qué llegó a decir un personaje, un estudioso bíblico llamado George Latt? Él llegó a decir lo siguiente, que nosotros debemos entender la naturaleza de la Biblia tal como entendemos la naturaleza de Jesucristo. ¿Cómo entendemos nosotros a Jesucristo? Que Él es humano y divino al mismo tiempo, ¿o no? ¿Acaso no es cierto que así entendemos como cristianos a Jesucristo? Que Él es humano y divino al mismo tiempo. Entonces yo te hago esta pregunta. ¿El hecho de que Jesucristo tenga humanidad niega su divinidad? Bueno, entonces, ¿qué va a decir George Latt? La naturaleza del texto bíblico es exactamente como la naturaleza de Cristo. Es humana y divina al mismo tiempo. Pero la humanidad, es decir, el hecho de que diferentes hombres escribieron en diferentes épocas, de acuerdo a su cosmovisión, no niega la divinidad. No niega de que Dios está presente. No niega de que Dios se valió de instrumentos humanos. Y yo creo que esto, más que generarnos angustia, nos llena de fascinación. Así que no tenía dentro de mis notas darte esta explicación, pero creo que el Espíritu Santo me ha ayudado a planteártela. Y bueno, muchas gracias, estimados participantes. De verdad les aprecio muchísimo. Adriana sabe muy bien, si es por mí, hasta les tomaría el receso, me quedaría aquí, hasta le tomaría el tiempo del otro profesor, pero no puedo hacerlo. Un abrazo fraterno y Adri, te dejo para que les des una nota ya final al grupo. Gracias.